Dirección General de Educación Extraescolar, PRONEA, ciclo básico. Vamos a explicar entonces la realización de la tarea de la etapa 2, módulo 2. Pues es una introducción a contabilidad. Pues como siempre voy a pedirles a que por favor me lean toda la información, todo el contenido del tema. Básicamente acá tenemos qué es y para qué sirve un presupuesto familiar. Pues el tema sería presupuesto familiar. Muy bien, vamos a leer esta información, es bastante importante. De hecho, como seres humanos necesitamos manejar un presupuesto, qué es lo que ganamos, cómo lo ganamos y en dónde lo gastamos. Acá tenemos algunos temas bastante importantes que son, por ejemplo, en este caso, gastos obligatorios, gastos necesarios y gastos ocasionales. Por favor, lean esta información y así vamos. Bueno, acá si se dan cuenta, pues tenemos en el ejercicio 1, dice, analiza ese presupuesto familiar, luego contesta las preguntas que vienen a continuación. Acá tenemos un ejemplo de lo que es un presupuesto familiar. Tenemos dos partes importantes. Lo primero serían los ingresos familiares. ¿Qué son los ingresos? Pues básicamente son las formas o los medios de cómo es que se reúne el dinero en la familia. Por ejemplo, papá trabaja en el campo, trabaja en alguna empresa o tiene alguna empresa, pues esa es la forma en cómo ingresa el dinero a la familia. Por ejemplo, si trabaja para una empresa, acá tenemos por ejemplo sueldo fijo 3,500. Otros ingresos, por ejemplo, tienen algún pequeño negocio y al mes ganan, por ejemplo, 500 en ganancias, entonces básicamente al mes estaría entrando 4,000 quetzales. Eso sería en los ingresos familiares. Y ahorita se vienen los egresos familiares. ¿Qué son los egresos? Pues básicamente son los gastos que tendríamos en el transcurso del mes. Acá tenemos varios rubros, por ejemplo, como primer gasto tendríamos, por ejemplo, gastos de alimentación en casa. Por ejemplo, si vamos al supermercado, si vamos al mercado o vamos a los espacios a adquirir los alimentos de la canasta básica. También tenemos, por ejemplo, la alimentación fuera de la casa. Si alguien, por ejemplo, papá o mamá va a trabajar a alguna empresa, pues de plano hay que comprar la refacción, el almuerzo y todo eso. En gastos de alimentación de casa tenemos 1,200. En alimentación fuera de casa tenemos 500. También hay servicios que son justamente obligatorios pagarlos, por ejemplo el agua, luz, teléfono, cable y hoy día pues el internet. Yo considero que todos ya tenemos internet en casa, por ejemplo 200 quetzales. En este caso autobús o gasolina, si alguien pues viaja en bus, pues cuánto es lo que se gasta diario pagando los pasajes, o si se lleva su vehículo propio, cuánto se gasta en gasolina, y vamos a colocar un monto de 250. Por ejemplo, renta de la casa. En este caso, por ejemplo, si alguien no tuviera casa propia, ¿cuánto es lo que paga mensualmente por rentar la casa? Por ejemplo, 1,200. Seguros y medicinas, por ejemplo, en diversión, colegio, deudas, ahorro, ¿sí? Acá en diversión, por ejemplo, tenemos un monto de 400, en colegio 300, en deudas 500 y en ahorro 0. Bueno, entonces nos da un total de 4,550. Eso es lo que se está gastando al mes. Pero si ya hacemos la resta correspondiente entre los ingresos y los egresos, tenemos una diferencia de 550 quetzales. Entonces básicamente este presupuesto familiar pues habría que volver a analizarla, porque se está gastando más de lo que se gana, ¿sí? Entonces pues este ejemplo básicamente se basa a un presupuesto familiar y aquí podemos ver los rubros. Bueno, ya después de que hayamos analizado este cuadro del presupuesto familiar, lo que vamos a hacer es que vamos a responder las siguientes preguntas. Dice, ¿cuáles son los ingresos mensuales de esta familia? ¿A qué le podemos llamar gastos fijos o gastos variables? ¿Cuáles gastos son los más importantes y cuáles pueden eludirse, o sea, quitarse? ¿Notas algún gasto exagerado o innecesario? ¿Crees que puede gastarse menos si se viaja en autobús o en carro? Dice, razona tu respuesta, o sea, analiza. Y la última pregunta dice, ¿cómo podría esta familia ahorrar en alimentación?
Dice, enumera 5 ideas si es posible, conversa con tus amigos o familiares para que te den ideas. Bueno, estas preguntas las vamos a trabajar de preferencia en una hoja en blanco y acá pues ya les tengo el ejemplo de cómo lo trabajaríamos. Por ejemplo, en este caso, acá está la primera pregunta, dice, ¿cuáles son los ingresos mensuales de esta familia? Y nuevamente pues vamos a visualizar, los ingresos de esta familia es de 4,000 quetzales. Entonces vamos a anotar acá nuestra respuesta como tal, lo voy a hacer desde acá, por ejemplo, 4,000 quetzales. Como es un monto económico, de preferencia siempre colocar el signo de la Q de quetzal, por favor. Y así es como vamos respondiendo a todas las preguntas. Y acá en la última dice, ¿cómo podría esta familia ahorrar en alimentación? Enumera unas 5 ideas, si es posible, conversa con tus amigos o familiares. Entonces, por ejemplo, en este caso, una idea, por ejemplo, para ahorrar en gastos de alimentación, pues es tratar de tener algún huerto. Si tuvieran el espacio, por ejemplo, sembrar rábanos o sembrar cualquier cosa que nos pueda ayudar a disminuir el gasto de alimentación. Entonces, así es como trabajarían estas preguntas. Y aquí las 5 ideas de cómo se pueden ahorrar en el tema de alimentación. Muy bien, después de que ya realizamos esto en hojas adicionales, pues vamos a continuar con el tema. Siempre continuamos con presupuesto familiar. Algo muy importante que quiero que tengan en cuenta es que le presten atención a este tema, ¿qué son las necesidades o deseos en relación a gastos? ¿Será que es una necesidad comprar algo o solo es un deseo? Y ustedes van a leer toda la información, ¿sí? Acá está toda la información. Ahí se recuerdan que si ustedes encuentran una palabra que no comprenden el significado, por favor buscarla en el diccionario, en el internet y anotarla en su glosario al final de las hojas. Dice acá, ejercicio 2, elabora tu propio presupuesto familiar, rellena toda la información posible, ¿sí? Entonces lo que tienen que hacer ustedes acá pues es un presupuesto. Ya vimos el ejemplo de un presupuesto familiar, entonces ustedes van a hacer un cuadro como estas. Las pueden trabajar en hojas de cuadros y pues hacer básicamente el presupuesto. Acá también les tengo un ejemplo de cómo podría quedar el presupuesto familiar. Observen por favor. Acá pues yo ya hice un pequeño cuadro y por ejemplo acá en sueldos fijos vamos a suponer de que se esté ganando por ejemplo 5,500. 5,500. Bueno, ahí estamos. Aquí como es Excel pues me hace la suma automáticamente. Voy a suponer de que tengo un negocio y estoy ganando por ejemplo ya en ganancias como tal unos 2,500. Muy bien, ahí estamos, 2,500. Entonces acá tengo en total de ingresos 8,000 quetzales. Muy bien. Y en los egresos familiares, por ejemplo, en gastos de alimentación, voy a suponer que en todo el mes yo me gaste, por ejemplo, 2,000 quetzales en gastos de alimentación, gastos de la casa, ¿sí? En alimentación fuera de la casa, por ejemplo, unos 500 quetzales. En los pagos de agua, luz, teléfono, cable, internet, unos 300 quetzales. Por ejemplo, en transporte, por ejemplo, unos 300 quetzales. Renta de la casa cero, porque vamos a suponer que es casa propia, entonces no se paga básicamente pues renta. En seguros y medicinas, por ejemplo, sería importante tener nuestro ahorro sobre seguros y medicinas, por ejemplo, que ahorremos unos 100 quetzales. 100 quetzales al mes, así cuando llegue alguna situación de salud, pues no nos agarre de imprevisto. Por ejemplo, en diversión, bueno, vamos con la familia, es decir, vamos a un balneario o vamos a comer y esto, unos, por ejemplo, 400 quetzales al mes, por ejemplo. Educación, si tenemos hijos, si van al colegio, cuánto se pagan mensualidades, o si van a la escuela, cuánto se gasta en material. Entonces, por ejemplo, si los mandamos al colegio, por ejemplo, unos 1,000 quetzales. Y ahorro, por ejemplo, estamos ahorrando ya en términos generales unos 500 quetzales. Miren, ahí estamos. Entonces, si se dan cuenta, por ejemplo, en los ingresos son de 8,000 quetzales. Y ya la sumatoria de lo que son todo lo gastado es de 5,100.
Restamos 8.000 a 5.100, nos da un total de 2.900. ¿Sí? Entonces aquí sí estamos bien porque estamos gastando menos a los ingresos, a lo que entra en casa, ya sea el negocio o los sueldos de papá y mamá. Entonces así es como se trabaja un presupuesto familiar. Por favor, ustedes en hojas en cuadro realicen su presupuesto familiar y adjuntarla al portafolio.